Bueno, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy también, ser tan insistentes en querer escuchar la filosofía del Bhagavad Gita y del Bhagavatam. ¿Mm? Eso es admirable, la insistencia, la reincidencia, que están aquí siempre. Es una reincidencia sana. Así que nosotros somos de los Bhavata anónimos, ¿no? No estamos en recuperación, queremos seguir escuchando, ¿no? No hay problema con esta adicción. Bien, este significado de hoy nos trae o nos hace reflexionar acerca de los tres tipos de discursos espirituales. Tres tipos de discursos o de conocimientos espirituales, sí. A veces cuando se habla acerca de algo espiritual parece que es todo uno. Pero no, el Bhagavatam nos va a presentar ya de antemano, ¿no? En los primeros capítulos, en el capítulo 1 o 2, por ahí, Vadanti Tatat Papidas. El conocimiento espiritual se puede entender en tres niveles. Así que mi invitación para esta clase es hablar acerca de esos tres niveles de conocimiento, no de comprensión, no de realización espiritual. Nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, de las realizaciones espirituales, Brahman, Paramatma y Bhagavan. En estos pequeños 10-15 minutos vamos a hablar de los tres tipos de discursos espirituales. Esto quizás es significativo o es importante para todos los que están buscando caminos espirituales o están en la búsqueda o están escuchando diferentes discursos de distintas personas para identificar de qué está hablando, de cuál de los tres discursos espirituales está hablando. Obviamente que estos tres discursos espirituales tienen una jerarquía. Se va a destacar en el Bhagavatam la jerarquía de eso, especialmente porque cada uno de ellos le va a dar más profundidad a aspectos de la realidad espiritual. Esos tres discursos los vamos a ver ahora a continuación, pero una cosita que quería destacar de esto, especialmente, que esto es beneficioso para el que está escuchando. ¿Vieron cómo a veces hay materias, qué sé yo? ¿Cómo podemos saber si alguien está hablando, por ejemplo, psicología, y no sabemos si está hablando una psicología barata, una psicología estudiada o una psicología de posgrado? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de eso, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos encontramos con un librito de autoayuda muy básico y creemos que es psicología de avanzada, cuando son solamente una set de eslogan para, ¿no?, y cliché para sentirnos mejor, ¿no? Y uno dice, uy, qué psicólogo este que lo escribió o lo que sea. Entonces, a veces cuando no tenemos comprensión de cuáles son los discursos o los distintos niveles, por ejemplo, en psicología, nos conformamos con discursos básicos. De la misma manera, en la espiritualidad sucede lo mismo. Al entender nosotros cuáles son los tres tipos de discursos espirituales, vamos a poder identificar la persona que está haciendo discursos de posgrado, discursos intermedios o discursitos así básicos de espiritualidad que quizá cualquier persona por ahí podría presentar también. Un poquito de conocimiento, pero no tanto. Así que bueno, esa es la invitación para hoy. ¿Qué les parece? ¿Vamos para allá? Allá vamos. Entonces, los tres tipos de discursos espirituales, en este significado y en el Bhagavatam, en este significado y en el Bhagavatam, en el primer canto, sí, se explica ahí el verso Vadanti Tatat Papidas, ¿no?, que habla de, empieza así ese verso, que habla de que a la verdad absoluta o la realidad espiritual o toda la realidad se la comprende en tres niveles. Los términos técnicos para eso son Brahman, Paramatma y Bhagavan. En base a eso, vos podés tener estados espirituales basados en esos tres niveles espirituales, pero también podés explicar estas realidades en esos tres niveles. Lo que vamos a hacer en esta clase es qué tipo de explicaciones se dan
o qué tipo de discursos se dan cuando se explican estos tres niveles. Entonces, Brahman. Cuando se habla de Brahman, ¿qué es Brahman? Ese nivel, el nivel básico, el nivel espiritual, digamos, es un tipo, cuando uno escucha, por ejemplo, filosofías o inclusive ciencia, la ciencia material, pero sacando a Dios de la escena. No hace falta que Dios o un ser inteligente esté en la escena para explicar el mundo. Tanto el mundo fenoménico que vemos como el mundo trascendental. A veces solamente se analiza el mundo fenoménico, el mundo, ¿no?, material, pero a veces también se intenta hablar de que, bueno, en qué consiste este mundo fenoménico, cuáles son las causas. Y cuando se analiza eso, se analiza todo desde, es como se lo saca a Dios, a un Dios personal de la escena. Eso es un poco el acercamiento Brahman. Vamos a encontrar en esos discursos, por ejemplo, conclusiones como la unicidad de toda la energía, como que todo es una misma energía. Por ejemplo, en los análisis de la física cuántica a veces se llegan a esas conclusiones, todo es energía, todo de la misma naturaleza, ¿no?, como un monismo de mono, en el sentido de que todos pertenecemos a la misma energía, que hay una igualdad. Hay una conciencia cósmica también. Las palabras conciencia cósmica se utilizan mucho en los discursos de este nivel, en el sentido que todos pertenecemos a una misma cosa, pero siempre esa misma cosa no es que es un ser aparte, sino que somos nosotros mismos. Esa es más o menos la filosofía Brahman. También se acentúa en estos discursos podríamos decir, la falsedad del mundo material, como que en ese sentido muchas filosofías nihilistas son buenas en los discursos acerca de este nivel de conocimiento de Brahman, porque para describir una realidad trascendental que es única, tienen que negar la existencia de algo que es diferente a esa realidad espiritual. Porque la lógica es, si es única, si es mono, si es una sola, no puede tener otra energía como este mundo material. Por lo tanto, las filosofías nihilistas tratan de negar la realidad de este mundo material, porque si no estarían presentando una filosofía dualista, donde hay una materia y donde hay un espíritu. Entonces, adhieren mucho a esto. Nosotros a veces en nuestras clases explicamos todo desde ese punto de vista. A veces, inclusive en los discursos que podemos dar nosotros y que compartimos la filosofía espiritual, a veces también nos quedamos en ese nivel, que está bien, ¿no? Porque a veces hay pedagogía en la vida espiritual y a veces tenemos que entender este punto primero antes de pasar a los siguientes. Por ejemplo, el Bhagavad Gita va a hacer eso en el capítulo 2. Si uno lee el capítulo 2, especialmente hasta los versos 28, las instrucciones de Krishna no hablan de Dios, no hablan ni siquiera de Él, no hablan de un Dios personal. Está hablando solamente de la diferencia entre el cuerpo y el alma, ¿no? La energía espiritual, de qué se trata, ¿no? Todo ese estudio de la energía espiritual, del alma, del ser, y la naturaleza del ser, supone entonces la filosofía esta del Brahman. Una filosofía que estudia mucho esto, quizás no se lo conoce con ese nombre actualmente, pero es la filosofía Sankhya. Quizás los que están más enterados con el Bhagavad Gita saben de qué se trata. La filosofía Sankhya está en el Gita, en este capítulo 2, y también está en el Bhagavatam, ahora pronto. En capítulos posteriores lo vamos a ver con las instrucciones de Kapila. La filosofía Sankhya, la palabra Sankhya significa contar. Es una filosofía que enumera, que detalla los elementos de este mundo para ver de qué se trata este mundo, así podemos diferenciar en un momento qué es espiritual y qué es material. Eso está asociado también con la filosofía o el abordaje neti se llama, que es el abordaje de negar, para entender entonces qué soy. Por ejemplo, yo no soy este cuerpo, yo no soy estos ojos, yo no soy este saquito hermoso que lo tengo hace no sé cuánto tiempo.
no soy esta remera, no soy todo lo que está aquí, no soy. Y con esa negación uno llega a saber entonces qué es. Porque si empiezas a negar todo, al final que sos nada. Bueno, algunos llegan a esa conclusión equivocada, ya sabemos, nuestros amigos budistas, que al final al negar todo, de pronto llegan a la nirvana, pero otros Sankhya analizan esta, ¿no?, para llegar al ser espiritual, a una energía espiritual. Entonces eso también es un acercamiento. Si nosotros nos encontramos con discursos de esa manera, que empiezan a enumerar los elementos materiales para discriminarlo del ser espiritual, eso es todo parte de los discursos de este nivel Brahman. ¿Bien? Hasta aquí Brahman. Vayamos ahora a los discursos Paramatma, los discursos espirituales de Paramatma, donde se refuerza la Paramatma. Nosotros vamos a encontrar que son directamente teologías filosóficas. Son teólogos filósofos, ¿no? Son filósofos de la teología. La teología, digo filósofos porque a veces la teología también puede ser tribal. Esto lo explica Hridayananda Maharaj también en un lindo análisis. Muchas veces la teología se ha convertido en tribal, especialmente por las religiones de Medio Oriente. Hoy vemos un conflicto tremendo por no una discusión, o sea, hay situaciones políticas y todo, ¿no?, económicas y todo lo que sea, pero también hay situaciones religiosas ahí que están en juego en este conflicto Israel-Palestina, ¿no? No quiero simplificar y hacer un simplismo de este conflicto, pero lo que quiero decir que esa zona está plagada de conflictos por una teología tribal, no filosófica. O sea, no están debatiendo filosóficamente los atributos de Dios, sino que están diciendo, este es Dios verdadero y este no lo es. Eso es tribal, eso es muy básico, digamos. No es la filosofía, no es los discursos espirituales, eso no tiene nada que ver con discurso espiritual, sino que eso tiene que ver con competencias, así como nosotros competimos con equipos de fútbol. Bueno, algunos compiten en vez de decir Boca o River, acá dicen cristiano, hindú, musulmán. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, eso solamente es una competencia de egos o de creencias, y no vamos por ese camino en absoluto. El Bhagavad Gita ni el Bhagavatam va por ese camino. Cuando se enfrenta el Bhagavad Gita a diferentes puntos de vista de la realidad absoluta, lo hace desde el punto de vista filosófico. Y ahí el debate viene de un análisis filosófico. Así que los que hacen los discursos Paramatma no son los que levantan una bandera de una religión, sino los que analizan filosóficamente a Dios. ¿De qué se trata Dios? Ahí tenemos a Aristóteles, por ejemplo, concluyendo al final como el motor inmóvil a Dios, un análisis que hace Dios. Dice, bueno, debe ser, si todo se mueve bajo la relación de otro efecto, de otra causa, tiene que haber una causa última. Él llega a conclusiones filosóficas de la lógica. Tiene que haber una causa última que no lo mueve nadie. Por eso él define a Dios como el motor inmóvil. Es básico, ¿no?, en el sentido del Bhagavatam, pero muy elevado con respecto a lo que es la comprensión Paramatma, la comprensión del ser ese único que se diferencia de nosotros. Es el análisis de ese ser supremo. Así que también, obviamente, Tomás de Aquino y varios filósofos cristianos también hicieron análisis interesantes acerca del concepto Paramatma en sus discursos. Las 5 vías de Santo Tomás, por ejemplo, sobre la existencia de Dios, describe, detalla, mientras va argumentando, las cualidades o los atributos específicos de Paramatma, no de nosotros. O sea que ya es un conocimiento que habla de Paramatma, de Dios. Paramatma significa Atma significa alma, para supremo. O sea, está hablando de un alma suprema, no de todas las almas como nosotros. Entonces, esto es todo un estudio de esas características de Dios, ¿no? En el Bhagavad Gita tenemos, prácticamente el Bhagavad Gita como es un Upanishad. Los Upanishads es una sección de los Vedas que analizan el absoluto, o analizan Paramatma. El Bhagavad Gita también se va a focalizar en analizar los atributos de Paramatma.
o sea, de Dios, ¿no? Diferenciándolo de nosotros, de otros seres. Pero eso lo va a hacer recién desde el capítulo 7. No por nada el capítulo 7 se llama el conocimiento del absoluto. Y después vienen todos otros capítulos que es la opulencia del absoluto, la forma universal y todo eso, ¿no? Entonces ya tenemos que ahí Krishna va a enumerar algunas cualidades de lo que es el absoluto, de lo que es Dios, ¿no? Entonces va a decir que da el recuerdo, el conocimiento, el olvido, que de él se emana todo, ¿no? Aham Sarvasya Prabhavo, el capítulo 10, ¿no? En los mundos materiales y espirituales emanan de él. Todas esas descripciones que se dan cuando se habla, por ejemplo, esos análisis de que Dios es la causa de todas las causas, cómo puede ser la causa de todas las causas, la inmutabilidad del Señor, la imparcialidad del Señor, cuando se describen esos aspectos de imparcialidad, que el Señor, ¿no?, es imparcial con todos, que es bondad, que es perfección, que es la voz de la conciencia, ¿no?, que es un ser que está más allá de nosotros, que es la inteligencia, es lo que nos da la inteligencia para hacer vida espiritual. Todo eso, todo ese análisis de alguien más que no somos nosotros, pero que tiene más poder, cuando se analiza filosóficamente en esos discursos, nos está presentando el nivel Paramatma. Así que aplausos para Aristóteles, Santo Tomás, Bhagavad Gita, capítulo 7 en adelante, cuando por lo menos se elevan al nivel de Brahman y hablan desde Paramatma. Ahora bien, tercer nivel. Vamos a ver quiénes hablan del tercer nivel, que es el nivel Bhagavan. Acá en este significado que vimos hoy, Uddhava dice que es el calificado para hablar de este nivel. Este nivel no, a pesar de que sí se necesita materia gris, se necesita inteligencia como los anteriores, obviamente, para hacer un discurso siempre se necesita inteligencia, no puede estar diciendo cualquier cosa, necesitas saber, pero a la vez se necesita un plus más para entrar y saber describir este nivel. Esto es lo que dice este significado. Acá necesitas una actitud, que nosotros, una actitud específica. Nosotros, si no tenías actitud, una actitud específica, si solamente tenías CI, coeficiente intelectual elevado, bueno, pase, dale, vas a poder analizarlo. Pero en Bhagavan necesitas actitud devocional. Esto es porque estamos refiriendo ya a análisis personales de Dios. No los atributos generales, como era en Paramatma, sino especialmente los atributos personales. Pero personales porque uno puede decir, bueno, ser independiente, inmutable, imparcial, bondad, perfección, son atributos personales. Estamos hablando de una persona. No se refiere, porque vos podés hablar de Paramatma y decir todas esas cosas y no necesariamente estás hablando de un ser personal en el sentido vincular. Porque una persona es persona cuando se vincula. ¿Para qué queremos nosotros una persona que es perfecta pero no nos da, no nos llama, ¿cómo se llama? No nos presta atención? ¡Ay, qué perfecto que sos! Pero nunca nos habla, nunca intercambia con nosotros nada. Nosotros, ¿qué decimos ante eso? ¡Qué impersonal que sos! Le decimos así, ¿no? Entonces, Paramatma lo mismo. Nos da el recuerdo, el conocimiento, el olvido, ¿no? La voz de la conciencia. ¡Ay, sí, ahí recibí el mensaje del Señor, ¿no? Y eso es como conexión Paramatma. Pero ya está. ¿Y si yo quiero tener intercambios? No, es Paramatma. Es solamente para dar, ¿no? Es la voz del cielo, es el fuego en no sé dónde, es lo que nos ilumina, es la inteligencia, es la conciencia que nos desciende en nuestra mente. Eso es Paramatma. En cambio, Bhagavan significa ya intercambios. Acá hay una ida y hay una vuelta. Y después hay una ida nada más y otra vuelta. Y lo interesante es que Krishna describe esto, que cuando hay una ida de un devoto, hay una vuelta específica de Dios, no automática. Una vuelta, una venida de intercambio que nos puede sorprender, que no es algo esperado. A eso se refiere algo personal. Si no, estamos hablando de una computadora. Hacemos clic aquí y ya sabemos que se va a abrir una ventana. Eso no es personal.
Eso es vincularse con algo automático. Paramatma, por ejemplo. Te portás bien, Paramatma te da buenos resultados. ¿Querés disfrutar? Paramatma te da situaciones donde puedes disfrutar. ¿Querés hacer actividades pecaminosas? Paramatma te da situaciones donde puedes hacer las actividades pecaminosas. Eso es la situación Paramatma. Eso lo dice el Gita en el capítulo 5. Yo no soy responsable de las actividades. Yo brindo todas las facilidades, pero hacete cargo vos. Es un poco así como el dios Pilatos, ¿no? Entonces, pero necesitamos más conocimiento de Dios. Si hay un Dios, hay un análisis, un discurso que habla acerca de las relaciones personales de Dios con sus devotos. Esa filosofía se llama filosofía Bhagavata. En este significado se le da Bhagavat, ¿no? El nombre. Nosotros cuando escuchemos siempre filosofía Bhagavata, ¿qué es la filosofía Bhagavata? Todo esto que está aquí. Este libro, bueno, este también, Chaitanya Charitamrita, va a hablar de la filosofía Bhagavata, específicamente. Esto es, digamos, la madurez. El que escribió este libro lo hizo en su madurez espiritual. Antes que eso, había escrito los libros acerca de Paramatma y de Brahman. Los libros de Paramatma y Brahman son los Upanishad en los Vedas, Vyasa es el autor, y el Vedanta Sutra, que es un texto filosófico de primer nivel, pero es para describir Paramatma. En cambio, vino su maestro espiritual en un momento, ustedes lo leyeron en este libro, en el mismo Bhattan se describe esa historia, vino el maestro espiritual de Vyasa y digamos, le dio un empujoncito más para que haga un trabajo un poquito superior, no se quede con Paramatma, y hable acerca de las relaciones de Bhagavan, Dios, con sus devotos. Y uno va a ver en este libro, en estos libros, el Bhagavatam, todo tipo de descripción de intercambios de los devotos con Dios. Todo tipo, todos estilos, ¿no? Encontrar personas que hablen de los intercambios de Dios con sus devotos es más difícil. Esos discursos son más difíciles. Es fácil encontrar de los otros dos, filósofos y científicos, hablando de las energías o hablando de la personalidad o del Paramatma. Pero descripciones espirituales de los intercambios de Dios con sus devotos es algo que es más difícil porque esas descripciones implican que la persona ha trabajado no solamente filosóficamente, o sea, con su inteligencia, sino que también ha trabajado en su actitud devocional. Hay algunos que hacen espectáculos de Bhagavatam, pero como no tienen filosofía y su actitud es un teatro, hacen una pantomima de los pasatiempos o de las historias de Krishna y lo banalizan, digamos, todas las historias de Krishna. Eso hay que tener cuidado también. Eso describe en muchas partes del significado de Prabhupada, habla de las personas que hacen descripciones de los pasatiempos o de las historias de Krishna, pero banalizadas, como si fueran mundanas nada más. Historiadores o personas que practican cosas pseudo espirituales rarísimas con los pasatiempos del Señor. Ahí ya es otra cosa también. Entonces, no hay, en Occidente no hay directamente. Quizá en India hay algunas pantomimas de este asunto de descripciones del Bhagavatam, pero personas serias que realmente describan, como Uddhava, como ahora estaba encargado de hacer, las descripciones de los pasatiempos, de los lilas, como se dice, ¿no? De las historias de Krishna con sus devotos, eso requiere mucha elevación. Son prácticamente, y ya estamos terminando, ¿no? Son el análisis, vieron que siempre se dice Bhagavan son las seis opulencias del Señor, las 6 atributos, las 6 cualidades. Bhagavan significa eso, ¿no? Los discursos que hablan de los 6 atributos. Pero para no confundir esos 6 atributos que son poder, riqueza, belleza, vamos, poder, ayúdenme, poder, riqueza, belleza, renunciación, fuerza. ¿Cómo? Fama y fama. Ahí está, tenemos los 6. Bueno, entre todos lo pudimos lograr. Menos mal.
Ahí tenemos los 6. Estos 6 son atributos que uno puede decir, pero estos no son de superalma, es famoso. No, estos 6 atributos, cuando se lo describe en una persona que hace un discurso bhávata, los describe siempre en función de cómo estos interactúan en relaciones, en vínculos. Son cualidades que se meten, digamos, en el transcurso de vínculos con los devotos. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, un devoto hablando de la belleza de Krishna. Y qué lindo que estás, ¿no? Y que aparece ahí. Entonces no está hablando, decir bello Krishna, porque es uno de los 6 atributos, implica otra cosa, no implica las verdades filosóficas. Implica, si yo me siento atraído a alguien, que quiero estar con él. Quiero compartir un espacio, quiero compartir palabras, servicios o lo que sea. Entonces esto es más el análisis desde ese lugar. Hay un verso que impactó a Shukadeva Goswami, que ustedes lo leyeron hace poco. Shukadeva Goswami es el que está recitando este Bhagavatam, este libro que está aquí, lo está recitando a Parikshit, un rey. Y un verso que él lo hizo cambiar de los discursos Brahman Paramatma, porque él estaba metido en esos 2 niveles, a aficionarse a hablar de los discursos Bhagavan. Hay un verso del Bhagavatam que él lo escuchó y solamente por escuchar ese verso de pronto dijo, yo quiero ahora empezar a ser un disertante TED del Bhagavatam. Un disertante del Bhagavatam. Basta de Brahman y basta de Tomás de Aquino y de las 5 vías. Ahora quiero solamente describir los pasatiempos del Señor, dijo Shukadeva Goswami. Fue un verso que ustedes lo leyeron anteriormente, que habla acerca de un aspecto del Señor vincular. El aspecto de cómo Él se vinculó con Putana. Seguramente ya lo tuvieron. Es el 3... Canto, sí, 3, 2, 23. Siempre me acuerdo porque es Capicúa. 3, 2, 23. Léanlo, van a ver ese verso. Habla de cómo el Señor, a pesar de que Putana era una gran demonia, Él se brindó amorosamente hacia ella. Esto es algo muy interesante porque Paramatma no hace eso. Vos sos demonio, te responde como demonio, con los resultados de demonio. En este caso, la parcialidad amorosa entró en ese vínculo y Shukadeva Goswami quedó como impactado. ¿Qué es esto? ¿No era que Dios está ahí solamente y es inmutable, imparcial y todo? Entonces ese vínculo personal le llamó la atención a Shukadeva Goswami y dijo, quiero saber más acerca de estos aspectos personales del Señor y su relación con los devotos. Y así que se volvió con su padre, esta es la historia que se describe en el Bhagavatam, y aprendió el Bhagavatam, eso que estamos haciendo ahora nosotros aquí. Así que el Bhagavatam está lleno de estas historias. En el Bhagavad Gita hay una introducción, nosotros podemos ver algo de esto, un poco de la relación personal, un poco con Krishna y Arjuna, si lo vemos desde otro nivel, ¿no? Es como hay un vínculo amoroso entre Arjuna y Krishna. Y también en la parte donde se habla de avataras, los avatares que descienden al mundo, ahí nosotros podemos ver también un poco cómo el Señor personal también intercambia con sus devotos. Pero bueno, yo creo que somos muy afortunados de tener en ISKCON y en muchos devotos que están en todo el mundo, que están transmitiendo estos discursos de Bhagavan, que son discursos que pueden ser apreciados por cualquier persona que tenga un poquito de fe. Eso es importante. No son discursos que son apreciados por las personas que solamente lo quieren intelectualizar y punto. Se puede intelectualizar, pero con devoción. Y cuando se hace de esta manera, estos discursos, según el Bhagavatam mismo, y según Vyasa, según Narada, tienen el poder de hacer una revolución, dice el Bhagavatam mismo, en los corazones impuros de todos nosotros. Tiene mucho poder, mucho más poder que el análisis del alma, el cuerpo y la omnipresencia y las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. No purifica a nadie las 5 vías de Tomás de Aquino, no purifica el corazón, solamente te agiliza un poco el intelecto.
pero los discursos Bhagavan tienen el poder de limpiar, Srimbhata Swakata Krishna, tienen el poder de limpiar el corazón, inclusive de impurezas que son muy difíciles de limpiar. Así que esa es la invitación, sigan aquí en Bhaktisadhana escuchando el Bhagavatam y pronto van a estar todos y vamos a estar todos luminosos y puros. Muchas gracias. No fue tan aprovechado como hubiera sido si lo hubieras leído vos, pero bueno, ahí nada, estuvimos ¿Te tocó a ti? disertando y sí, intercambiando sobre ese pasatiempo, sobre eso que habla sobre el pasatiempo, ¿no? De Putana, que ella lo acepta como madre, a pesar de que ella le que lo quería negar y toda la explicación. Bueno, me acuerdo que nos referimos a la vida pasada de Putana, quién era, qué era el deseo que tenía ella y Krishna cómo se lo concede. Bueno, así que si alguien quiere comentar ahora sobre lo que estuvo, o preguntar, es una buena oportunidad. Tenemos acá a un vagabatratito como nosotros. Ahí estamos, los vagabadictos. Sí, adelante, yo ahora. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que me abrió el poco cerebro que tengo para entender un poquito más acerca de en qué posición estamos cada uno, ¿no? Y cómo analizar, así como decía Tarón, a otros predicadores para ver sus niveles, digamos. Muy interesante. Cada de esos tres aspectos tienen una liberación, digamos, en algún sentido, o una finalidad. ¿Cuál es el aspecto de cada uno de ellos? Esa, Buena pregunta. ¿Cuál es su beneficio? Ok, entendió. Sí, sí, sí. Me cuesta. Sí, buena pregunta. Entendió. Según el cultivo del conocimiento que hagamos, entonces, o según como dice el Gita, Yeyata man prapadyante, en el capítulo 4:11, dice, en la medida que se entregan a mí o en la medida que me conciben a mí, yo respondo. Dice, yo me manifiesto, yo los recompenso, dice textualmente el texto. Entonces, de la misma manera, según lo que estudies y a qué estás apegado de estudiar de la realidad absoluta, y si no solamente estudio, porque si pasa solamente por el intelecto, nada, y después hacer la vida normal, es como una diversión de escritorio nada más. Pero si te volvés aficionado, como emocionalmente, a alguno de estos tres aspectos, entonces Krishna, Dios te complace el deseo y alcanzás esos estados. Por ejemplo, si sos un aficionado a que todo es energía, ¿no? Etapa Brahman, que todo es una misma cosa, que todos somos Dios, bueno, y haces la práctica yógica correspondiente que acompaña a, a esa concepción de Dios, tu destino, como lo ansías tanto, es justamente la fusión en la energía de Dios. O sea, Dios tiene su energía y te fundice, bueno, y vos te crees que te volviste Dios, pero te volviste uno con la energía de Él. Pero bueno, por lo menos vos cumpliste tu deseo. ¿Me explico? Que estás fundido en la energía de Dios y que te perdiste tu individualidad o perdiste tu existencia particular, porque te fundís en una energía. Existe eso. Es lo que se llama el suicidio espiritual. Es un tipo de deseo que Krishna cumple para aquellos que son ávidos de esta concepción. Claro, uno puede decir, uy, pero esto es, ¿y se quedan ahí para siempre? No, no se quedan para ahí para siempre. Sí, bastante tiempo, y en realidad no hay tiempo ahí, pero el alma por constitución, nosotros por constitución, somos eternos compañeros del Señor. Nuestra posición constitucional es la de vínculo amoroso con Dios.
Pero a veces un caprichito en alguna existencia nos dice que no, nos queremos fusionar, no queremos vincularnos con Dios. Entonces ese caprichito nos lleva a una situación de que, bueno, ahí tenés, Krishna dice, ¿querés eso? Ahí tenés. Si querés llorar, llorá, como se dice, ¿no? Disfrutá de eso. Entonces, estando en esa situación, en un momento se le da otra oportunidad a esa alma para que siga participando y vea a ver si en otra vida, en otra existencia, en otra manifestación cósmica, pueda nuevamente probar o tener la fortuna de cultivar conocimientos superiores. Eso es Brahman. Paramatma. Todo depende también en Paramatma si no hay devoción, si no hay nada de devoción, ninguna actitud, ni un poquitito de admiración por ese Dios, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que Tomás de Aquino no era solamente un intelectual que analizaba a Dios como un bicho de laboratorio. Él también tenía una devoción cristiana. Pero yo dudo que Aristóteles tenía esa devoción. Para Aristóteles quizás Dios sí era un bicho de laboratorio, era un motor inmóvil nada más. Entonces hay una diferencia con la concepción Paramatma. Si tenés un poquito de devoción, vas a poder tener como destino final una posición espiritual eterna, situado eternamente en admiración por las cualidades de Dios, pero no necesariamente con vínculos, porque vos no cultivaste el conocimiento de vínculos. Es como decir, tengo la foto de Michael Jackson en mi dormitorio y yo solamente admiro o escucho la música. Soy un admirador de Dios. Pero nunca, ¿alguna vez lo viste? No, pero solo admiro. Y esa situación de admiración es una situación trascendental, es espiritual, es linda. Nos da el contacto o la visión de Dios en esa posición espiritual, en esos destinos que llega este señor Tomás, ¿no? Bhakta Tomás. Llega Tomás de Aquino ahí, está con Dios, con su concepción, como él la describió, admirado de esas opulencias. Es el caso porque él tuvo un poquito de devoción. En cambio, no sé, me estoy escribiendo así, Aristóteles, si no tenía nada de devoción, que creo que muy posiblemente ese es el caso, porque las conclusiones que él llega, nunca llega a la conclusión de que es necesario la devoción, sino que solamente análisis filosóficos. Y él se vuelve adicto a esta concepción de Dios, de Paramatma, pero sin devoción. No necesariamente llega, por eso dice que algunos que yogis que meditan en superalmas y la concepción no implica relación o vínculo, se funden también en la energía de Dios. Y luego están los Bhagavatas, Bhagavan, que ellos disfrutan solamente de los vínculos personales del Señor. Y dicen, ay, mirá Putana, uy, yo quiero ser como Putana, de que también ser una madre en el mundo espiritual. Uy, mirá los pastorcitos cómo juegan con Krishna. Y mirá Dhruva Maharaj cómo se relacionó con Krishna y lo vio y tuvo intercambios. Yo quiero eso, ¿no? Entonces, naturalmente, el cultivo de la filosofía Bhavata nos lleva a estados espirituales de liberación, cuando uno se libera de este mundo, donde tiene la posibilidad, Krishna lo recibe, dice que lo recibe con un abrazo. Eso. Está bueno, porque es bien personal. No hay nada más personal que un buen abrazo, ¿no? Vos entras a un lugar y nadie te saluda, digamos que, uy, ¿a dónde entré? ¿No? Pero Krishna ahí te saluda y te da un buen abrazo y dice, vení, vamos a jugar juntos, ¿qué querés hacer acá? ¿No? Esa es la morada donde uno simplemente se vincula con el Señor, es el premio, porque uno le gustó tanto eso, cultivó tanto ese conocimiento que se va a las regiones de Vaikunta. Puede ser Vaikunta, un destino espiritual, o Krishna Loka. Son dos tipos de vínculos más o menos formales con Dios. En Vaikunta es un poquito más formal, pero súper lindo. Esos son los vínculos que nosotros tenemos aquí cuando practicamos servicio personal con el templo, con las deidades, ¿no? Vínculos de servicio, ¿no? De adoración.
Y en Kriya Loka son un poquito más salvajes con respecto a las relaciones con Dios. Más simples, más cotidianos. Y la mamá que le pega a Krishna, hacen fútbol, sí, le ganan a Krishna, lo patean. Hay fútbol, hay amores en las noches. Algunas, si querés, puedes estar en la posición de una mujer, una joven, y tener tus relaciones con Dios, madre, amigos, sirvientes, hay de todo, pero todo más cotidiano. Eso es otra región del mundo espiritual. Así que esos son los destinos que les esperan a los diferentes tipos de personas que cultivan los 3 niveles. ¿Está bien? Sí. Al menos uno piensa que la perdió, porque eso es lo que quería. ¿Saben cuál es la experiencia de perder la individualidad que hacen los impersonalistas? Nosotros le decimos, ¿no? O mayavadis o personas nihilistas. Cuando uno les pregunta, ¿y qué significa perder la individualidad? ¿Cuál es la experiencia? Yo nunca tuve esa experiencia de perder la individualidad. Y ellos dicen, la experiencia de perder la individualidad es cuando vos tenés sueño profundo, dicen. El sueño profundo, ¿conocen el sueño profundo? El susupti en sánscrito. El sueño profundo es cuando nosotros estamos durmiendo y no soñamos. En un momento de la noche sucede que nosotros estamos tan profundamente dormidos que no soñamos. Es una experiencia todos tenemos que tener un momento de susupti en la noche, porque eso hace que el cuerpo realmente descanse. Generalmente vieron cuando tenemos una noche que soñamos toda la noche, nos despertamos con sueño, porque soñamos toda la noche. Eso es porque no tuvimos nuestro susupti. Y la experiencia de susupti o sueño profundo es muy interesante porque alguien puede recordar su experiencia de susupti. No es testigo. Parece como que perdiste la posibilidad de ser testigo de las experiencias. Porque en ese momento vos dejás de experimentar. Y parece que al dejar de ser el conocedor o el consciente, pareciera también como que te estás fundiendo en algo. Es como si desaparece todo. Y ya ni siquiera, no solamente que desaparece el todo, porque si no uno dice, estoy viendo todo blanco. No, desaparece también la percepción de lo blanco. Entonces es una experiencia que parece que nos estamos fundiendo, pero después nos despertamos y no. Fue una experiencia que pasó. Y la prueba de que es una experiencia que no nos pudimos fundir nunca en eso, es que cuando nos despertamos decimos, qué bien que dormí. Significa que el ser nunca perdió la individualidad. Porque si hubiera perdido la individualidad, no podría ahora decir que durmió bien. ¿Me explico? Algunos ejemplos. Todo muy técnico. Excelente, muchas gracias. Técnico. Perdón, hay una pregunta en el chat de Rock, me parece. A ver. Y Sarasvati también. Sí, ahí Roque dice, Haribol, la filosofía Bhagavata explica vivir en la incertidumbre. No. ¿Incertidumbre? ¿En qué sentido lo decís eso? ¿Por qué preguntás? Hare Krishna. Sí, lo digo en la incertidumbre porque en cualquier vínculo como que uno no controla, ¿no? Al otro, ¿no? Y si hay un vínculo con Dios, como que uno no sabe lo que va a pasar, no puede controlar nada, ¿no? En ese sentido, sí. Incertidumbre desde un punto de vista, pero seguridad desde el otro punto de vista, que Krishna siempre va a estar ahí. Sí, si la palabra incertidumbre la ves, yo no utilizaría la palabra incertidumbre, podría utilizar la palabra que somos dependientes de la voluntad del Señor siempre y que confiamos en la misericordia del Señor. Porque en ese sentido, si podemos decir, ¿quién tiene certidumbre? Nadie. Todos viven en incertidumbre. No es que los que están estudiando el Brahman y personal para Paramatma tienen certidumbre. Si yo hago esto, voy a recibir esto seguro. No. La diferencia es que
el Bhavata disfruta de esa dependencia y ese vínculo con el Señor, que el Señor nos traiga regalitos. No es que el de Paramatma dice, es como, el Paramatma es el más aburrido, porque le dice a Papá Noel, tráeme este juguete y va a traer ese juguete. En cambio, el Bhagavan, el Bhagavata, deja la carta abierta y dice, Papá Noel, tráeme lo que quieras, sorprendeme. Pero hay una diversión en eso. Hay un ruido de fondo. ¿Qué dice Sarasvati? Sarasvati. Ahí lo apago. Sí. Hay una diversión en eso, hay un éxtasis en ese asunto de dejar la carta abierta. Porque yo sé que Papá Noel Bhagavan, me va a sorprender, me va a hacer más feliz que si yo le pongo en la cartita lo que quiero. Que eso es Paramatma o Brahma. ¿Está bien? No sé si llamarlo incertidumbre, pero es una incertidumbre bienaventurada, podrías decir. Hare Krishna, gracias. Sí. Gracias. Adelante, Sarasvati. Haribol a todos. Bueno, no es una pregunta, es un comentario que en realidad estaba escuchando por YouTube y me pasé acá al Zoom para poder hacer este comentario y saludarlos a todos. Que la relación, con lo último que escuché de la clase, es que la relación que yo descubrí a través, con Krishna mismo, fue a los 17 años, a través del Bhagavad Gita, en la introducción, cuando Srila Prabhupada dice, te invito a que leas el Bhagavad Gita con la fe de que estás escuchando a Dios. Entonces vas a tener otro resultado. Srila Prabhupada lo pone en la introducción, es una invitación a la cual en este momento mi relación con Dios anteriormente siempre había sido impersonal, porque sabía que había un Dios, había sido educada para entender que había un Dios, pero no había una relación directa. Entonces, a través de esa oferta de Srila Prabhupada de leer, de entrar al Bhagavad Gita, aceptando que voy a escuchar a Dios mismo, yo logré tener, se me pone la piel de gallina, hasta el día de hoy, una invitación a escuchar directamente a Krishna a través de las preguntas de Arjuna, que son las preguntas que uno le haría, bueno, las preguntas que uno no le haría, pero que si tuviera el conocimiento y la vocación y toda la humanidad de Arjuna, podría hacerle. Entonces, después esa invitación te abre al Srimad Bhagavatam la comprensión de lo que es Krishna Bhagavan, con todas sus opulencias. Y de ahí en más poder, como dice Chitrak siempre, si quieres saber qué está bien y qué está mal, instruite leyendo y buscando información para que uno mismo no se autoengañe. Y poder tener la corroboración. Entonces, pero también siempre sentí en cada libro, cada texto de Srila Prabhupada, y en otros libros, por ejemplo, siempre estoy encontrando en poetas del 1700, 1800, que nombran a Krishna, que nombran el Bhagavad Gita como un medio de comunicación directa con Dios, como un amigo silente que está dentro de uno, como Paramatma. Esto hasta Nervo lo dice en el 1800, un amigo silente. Y uno como quiere interactuar, no le presta atención a ese diálogo silente, sino que quiere ir un poco más a través de la materia, ¿no? De tener un vínculo más directo acá. Pero Prabhupada nos abre una invitación en la cual después lo puede seguir corroborando y disfrutando y viendo esa relación como uno mismo en relación a lo que lee, con la relación de los otros devotos, de los Bhagavatas con Krishna mismo. Bueno, ese era mi comentario, que es algo que no tiene techo y que día a día, como en esta oportunidad ahora que estamos comunicados, se vuelve a corroborar y corroborar que es algo personal, completamente personal, y que, bueno, eso. Gracias, Sarasvati. Podría seguir, pero bueno, lo dejo ahí. Tienes que invitarla a dar una clase. Sarasvati. Gracias. Sí. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Ese era un comentario, que es una magnífica invitación
la que yo descubrí, que nunca he olvidado esa invitación de la introducción de Sí, lo que hizo Prabhupada ahí, de Srila Prabhupada. es invitarte a, es una invitación a que te acomodes epistemológicamente o nociológicamente hablando ante el Bhagavad Gita. O sea, de qué manera abordás el conocimiento del Bhagavad Gita para aprovecharlo de la mejor manera posible, para que puedas sacarle el mayor provecho. Entonces él te acomodó, te dijo, mira, vas a leer el Bhagavad Gita no solamente con tu intelecto, mandale también un poquito de fe y vas a ver que esa combinación es fatal, algo va a pasar ahí. Eso es un poquito. Una revolución. Sí, ahí viene la revolución. Pero es Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es Paramatma más que todo. Ujú. Tiene algunas partículas de Bhagavan, pero el que da Bhagavan directo es el Bhagavatam. Bien. Y lo estoy diciendo yo que tengo un canal de Bhagavad Gita, Mira que tengo que decir eso. Sí. Sí, a propósito, los que están viendo este video, suscríbanse al canal. Si están ahí, háganle clic ahí donde sea. No dejen de suscribirse o comentar el video. Bien, ¿algo más, Gustavo? Ya estamos, ya pasadísimos. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.